capítulo 11 del Apocalipsis. Nos habíamos quedado, hermanos, en la lección anterior, como habíamos visto en ese capítulo 10, ese capítulo intermedio entre la sexta y la séptima trompeta, cómo se nos había enseñado la importancia de entender, de comer y de tomar el libro, de entender la palabra de Dios. Eso es uno de los requisitos más importantes que existen en estos últimos días, porque es la preparación del cristiano. Es la coraza y la espada que se tiene que poner uno antes de la venida de ese falso Cristo, para que seas digno de ser siervo de Él y enfrentarte con su ayuda, para que seas testigo de estos eventos que van a suceder dentro de pronto en este mundo, la venida de este falso Mesías. Llegamos a ese capítulo 11, donde se nos da el segundo evento que tiene que suceder, que es la venida de los dos testigos antes de la venida de Cristo. Hermanos, ¿quieres saber tú cómo será la venida de Cristo? ¿Qué es lo que tiene que pasar antes? ¿Cómo será? ¿Qué es lo que tiene que ver tú antes de que venga Él? La palabra de Dios te lo declara, este capítulo 11 te lo dice. Abran sus Biblias entonces al capítulo 11 del libro del Apocalipsis, versículo 3, y leo: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Quiénes son estos dos testigos? La palabra no lo declara, hermano, pero sabemos que existen tipos de testigos. Vemos en la primera venida de Cristo a Simeón y a Ana, en el capítulo 2 de Lucas, cómo estos dos, un hombre y una mujer, fueron dos testigos que estaban ahí cuando Cristo vino la primera vez. De la misma manera vendrán otros dos testigos. Otros dicen que serán Moisés y Elías, porque Elías pues nunca murió, sino que fue transportado por Dios al cielo. Y también Moisés, Dios se llevó el cuerpo de él, que aparecieron ellos en la montaña de transfiguración. Continuando, la verdad del caso es que nadie sabe, pero estos dos vendrán. Y estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Zacarías capítulo 4, versículo 3. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuera de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. O sea, con el testimonio que estos dos darán, dañarán al mundo entero. 6. Y estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en el día de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. O sea que estos vienen con el poder de Dios. 7. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, ¿quién es la bestia? Satanás. O sea que ellos van a estar aquí durante el reinado de Satanás. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Has visto tú dos testigos que han sido muertos en la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué digo eso? Escucha. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Cristo? En la ciudad de Jerusalén. La palabra ni menciona por nombre a esa ciudad. ¿Por qué? Es más bien, le dice que es Sodoma y de Egipto. ¿Acaso no nos dijo Cristo en el capítulo 13, versículo 14, cuando veamos la abominación del desolador, donde no debe de estar, o sea, en la ciudad de Jerusalén, cuando veamos al falso Mesías pretendiendo ser Cristo en la ciudad de Jerusalén, sabemos que la hora es tarde, sabemos que estos dos testigos van a aparecer al mismo tiempo, porque la bestia, Satanás, los va a ejecutar y los va a matar. Hermanos, esta es la señal que tiene que pasar antes de la venida de Él. Continuando. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. O sea, 3 días y medio antes de la venida de Cristo. Escucha.
Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea, por medio de su verdad y el fuego que sale de su boca, estos van a hablar la verdad de Cristo a través del mundo y el mundo los escuchará. Por eso es que los mata el falso Cristo. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. O sea que van a resucitar en frente de toda la humanidad. Esto no lo has visto, hermano. Y el espíritu de Dios entró, el espíritu de vida entró por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. O sea que va a venir un gran temor a la humanidad cuando vean a estos dos testigos resucitar. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. 13. Y en aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron. Estos son los alguaciles, las langostas de Satanás, que serán ejecutados en esa hora. Escucha, ¿cuándo es que va a pasar? De la tierra pasamos a ver los eventos que están en el cielo. 15. Y el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuándo es entonces que viene Cristo? 3 días después que sean ejecutados estos dos testigos. La palabra te lo declara, hermano. Cuando veas a estos dos testigos en la ciudad de Jerusalén, cuando sean ejecutados por el falso Cristo, 3 días y medio después viene Cristo, como lo dice la 7ª trompeta. Para más información, lea 1 Corintios capítulo 15 del 50 al 52. En ese momento todo mundo será transformado a esos cuerpos espirituales. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Y qué pasa con las naciones? Escucha. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón, o sea, tu premio, hermano elegido, a los siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El enfoque cambia a la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Así es como será la venida de Cristo, hermano, y no hasta entonces. Cristo te ha dado a ti los eventos que tienen que suceder antes de su venida. Estos testigos tienen que aparecer y no han aparecido. Todo el mundo los verá, hermanos. Así es como sucederá.